Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. La paz y la administración para 1890 parecen historia antigua. Solo una década pasa para que el ruido de las armas vuelva a tronar en Buenos Aires. Y esta vez está más cerca de la Casa de Gobierno que nunca. Los cívicos no son un movimiento interno del PAN, una pelea entre los grupos de poder como la que se había dado hasta ahora. La revolución es el relámpago que antecede al trueno que anuncia la tormenta. Vencidos no se retiran y ceden el espacio político al vencedor. Vencidos no pasan a formar parte del PAN. Vencidos triunfan con la renuncia de Juárez Selman. El gobierno está muerto. El zorro será hábil, pero las boinas blancas dejan algo claro. El monopolio político se ha terminado. A partir de ahora se produce una diversificación dentro de los grupos conservadores, pero también se consolidan las voces disonantes con el surgimiento de radicales y socialistas. La tormenta no es solo política, también económica, y ahí será necesario un piloto, un gringo en el lugar correcto en el momento indicado. La tormenta desatada traerá a cuestas crisis familiares, muertes resonantes, temores de guerra y el quiebre de un dúo dinámico, político, que traerá consecuencias electorales. En este episodio nos toca recorrer la agitada década del 90, con defaults, revoluciones y un pragmatismo político en la dirigencia que le abrió las puertas a la negociación, incluso con la oposición. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a La Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 5 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En este episodio nos toca retomar el inicio de una década agitada, la década del 90. Suena repetido, pero tendremos revoluciones, crisis económicas, pero también internacionales y el retorno del zorro al sillón de Rivadavia. Vamos pues a conocer un poco los presidentes. Vamos a arrancar con el gringo. ¿Quién es el gringo? Así le decían a Pellegrini, porque como en su familia le enseñaron a hablar inglés desde muy chiquito, tenía como un acento medio raro cuando hablaba en español. A mí me gusta gobernar mucho. Algo así. Pellegrini había nacido el 11 de octubre de 1846 en Buenos Aires. Su padre, también Carlos Pellegrini, era un ingeniero de Saboya que vino atraído por Rivadavia para ocuparse de las aguas de la ciudad de Buenos Aires. Pero como ya vimos en el episodio 1, no había nada muy estable en esa época, y a causa de los cambios políticos, el padre de Pellegrini terminó dedicándose a pintar retratos. Ojo, no le fue mal con los retratos, ¿no? Se convirtió en uno de los pintores más solicitados por la alta sociedad porteña. Además, el tipo era muy ilustrado y tenía una biblioteca importante y conocía los debates políticos y sociales que se estaban dando en Europa. Pronto se convirtió en una figura popular entre las familias bien de la ciudad. La madre de Pellegrini, María Bevans, ocupaba un lugar central en el ambiente político, social y cultural de Buenos Aires. Venía de familia inglesa y de ahí lo del gringo. En su juventud, el gringo Pellegrini estudió Derecho, pero abandonó la carrera porque se fue a combatir a la Guerra del Paraguay. Cuando volvió de la guerra se recibió, donde expuso durante su examen sobre la necesidad de proteger la industria para su desarrollo, se casó y empezó su carrera política. A mediados de 1869 armó un comité autonomista junto a, entre otros, Alem, Victorino de la Plaza, Quirno Costa, Marcos Paz e Hipólito Yrigoyen. Qué lista, ¿eh? 2 presidentes, 2 vices y uno que no se dobla. En su primer intento, en 1870, junto a Alem, falló en ser elegido diputado, pero a partir de 1872 fue electo para diferentes cargos: legislador provincial por Buenos Aires, diputado nacional. En estos años formaba parte del grupo del autonomismo, pero pasó por diferentes facciones dentro de la agrupación. Por eso un poco también lo llamaban camaleón. ¿Cuántos apodos que tenía Pellegrini?
Desde su banca se destacó rápidamente en debates en torno a posiciones librecambistas y de protección de incipiente industria y la necesidad de protegerla. En 1880 llegó al Ejecutivo cuando Avellaneda lo nombró ministro de Guerra, por lo que estuvo al mando de las tropas nacionales que enfrentaron a las porteñas de Tejedor. Este año participó en la fundación del PAN y apoyó la candidatura presidencial de Roca. Le preguntamos a Inés Roskin, historiadora del CONICET y especialista en este periodo, cómo sería viajar al pasado y comerse un asado con Pellegrini. Yo pensaba es que más que un asado, Pellegrini en todo caso nos invitaría, no sé si nos invitaría, pero organizaría una comida en el Jockey Club, ¿no? Con sus amigos. Aparentemente Pellegrini tenía tenía muchos amigos y los conservaba, muchos los conservaba desde su juventud, desde el colegio, de la universidad, y había algo así como un culto a la amistad masculina, que además trascendía las diferencias que podía haber en la vida pública o en la vida política, ¿no? Entonces, entre sus amigos había muchos que coincidían con su orientación política, como por ejemplo Miguel Cané, pero otros que no. Como Lucio B. López o incluso Aristóbulo del Valle que mencionaba antes, pero digamos con ellos la amistad estaba más allá de las diferencias políticas y por eso pienso que en esas comidas en el Jockey Club las cuestiones políticas no debían formar parte principal de las conversaciones que seguramente transcurrían por otros carriles. Y después había también otros ámbitos a los que Pellegrini asistía frecuentemente, el hipódromo, el teatro, bueno, las fiestas, digamos, pero en este contexto de la importancia de los amigos, ¿no? La contracara de eso, dicen en las biografías, por ejemplo la de Ezequiel Gallo, estaba su casa, su esposa y su casa. Y tanto el Jockey Club como la casa, la residencia familiar quedaban muy cerca, sobre la calle Florida. Y bueno, esa era como el otro pilar, digamos, de la vida no política, digamos, ¿no? Y aparentemente tenía una personalidad bastante, también dice Gallo, bastante explosiva, ¿no? Una tendencia también en la época de la universidad, del colegio, de pelearse con otros, de participar en peleas así callejeras, o de participar de los juegos de carnaval en la Rambla, en Mar del Plata, digamos, ¿no? O sea, una cosa así bastante expansiva. Bastante jodona e intenso, Carlos. Entonces, para desconectarse de la política, Pellegrini se iba al club. Él decía que prefería las conversaciones del club sobre temas más mundanos, cotidianos, que las que se dan en las tertulias políticas. Se podría decir que su estilo de vida era aristocrático, siempre teniendo en cuenta que lo que llamamos aristocracia en el país de este fin del mundo es distinto a lo que se puede encontrar en Europa. Más allá de esa salvedad, se podría decir que Pellegrini fue uno de los constructores de ese estilo aristocrático local de fines del siglo XIX. Tenía una preocupación, igual, que era refinar gustos, modos y costumbres en la burguesía argentina. Porque creía que la burguesía argentina podía tener algunos gustos un poquito rústicos. Por ejemplo, lo que hace Pellegrini es, para la sede del Jockey de calle Florida, en la cual participó en la fundación, se encargó de contratar un chef francés. Algo que aparentemente no tuvo mucho éxito, porque su amigo Cané le dijo que le parecía difícil que el chef pudiera hacer, por ejemplo, papas fritas a caballo o chinchulines. Digamos, muestra que en todo caso esa idea de aristocracia era una construcción en el contexto de una sociedad como era la porteña en esos años, segunda mitad del siglo XIX, fines del siglo XIX, abierta, cada vez más cosmopolita, plebeya en gran medida, digamos, variada, mezclada y móvil, cada vez más móvil también, donde era posible, así como también era posible el ascenso y era posible el descenso, digamos, pero bueno, no estaba cerrada, digamos, ¿no? En todo caso, dice de nuevo Ezequiel Gallo en su biografía de Pellegrini, este esfuerzo por fundar el Jockey Club, establecer una especie de normativa para las conductas sociales, para el comportamiento, para los modos, conviene mirarlo en un contexto más amplio que involucraba a la sociedad, pero también la política, y que tiene que ver con el esfuerzo, con la idea de que Argentina, el país, tenía que
evitar salir del atraso, evitar formar parte de Sudamérica en el sentido peyorativo, digamos, y reformar las costumbres sociales, pero también las prácticas políticas para evitar el anacronismo, el atraso, el estancamiento, digamos, ¿no? Entonces, prácticas políticas como puede ser el fraude electoral o el recurso a las armas continuamente o la inestabilidad monetaria, vamos a abandonar ese contexto en el camino del progreso, digamos, ¿no? Pero entonces, bueno, la necesidad de una aristocracia, si se quiere, pero en este contexto, ilustrada, republicana, abierta, que pudiera guiar al país por ese camino, ¿no? Bueno, veamos cómo llega Pellegrini a la presidencia. Durante la presidencia de Roca, Pellegrini fue un hombre muy influyente dentro del PAN. Era senador nacional por Buenos Aires y un defensor de las distintas medidas impulsadas por Roca. Era como su arma en el Senado. Bien. En 1885 lo nombraron ministro de Guerra y de ahí pasó a ser candidato a vicepresidente de Juárez Celman. Durante la presidencia de Juárez Celman, Pellegrini corrió la misma suerte que Roca. Ambos fueron desplazados del centro de la escena política en favor de los juaristas. Pero la crisis de 1890 le dio la posibilidad de ponerse la banda presidencial. Con la renuncia de Juárez, Pellegrini asumió como presidente. Se produce la renuncia de Juárez Celman, hay de nuevo una serie de demostraciones, de manifestaciones callejeras para celebrar esa renuncia, con la idea de que se produjo un triunfo moral, digamos, más allá, insisto, de la derrota militar de los revolucionarios. La renuncia de Juárez Celman es leída por la prensa y por la opinión pública en general como, por la prensa crítica, digamos, por la prensa opositora y por la opinión pública, como un triunfo moral. En el sentido de que cayó aparentemente un gobierno corrupto, despótico, digamos, Juárez Celman aparece como la encarnación, en ese sentido, de todos los males políticos. Pero además, un gobierno corrupto, despótico, etcétera, que además había conducido al país a la peor de las crisis. Entonces, la expectativa en la opinión pública es que se produzcan cambios en ese sentido. Y Pellegrini, en un principio, el mismo día que asume, al día siguiente de la renuncia de Juárez Celman, Pellegrini asume la presidencia y en el momento de la jura, frente a la multitud que se reúne en la Plaza de Mayo para asistir a la asunción, pronuncia un discurso desde el balcón de la Casa de Gobierno, promete que va a realizar un gobierno austero, un gobierno basado en la opinión pública, respetuoso de lo que establece la Constitución, es decir, intenta marcar una diferencia con el gobierno de Juárez, del cual, sin embargo, él había sido el vicepresidente, ¿no? Y para reforzar esas promesas hace algo más que el gesto de ordenar que la Guardia Presidencial abra las puertas de la Casa de Gobierno para que la multitud ingrese, como para reforzar esa idea de acercamiento entre los gobernantes y el pueblo, ¿no? El pueblo que además estaba directamente afectado por las consecuencias de la crisis. ¿Entró la multitud a la casa? Sí, entra, según las crónicas periodísticas, bueno, están fascinadas, la prensa, por ejemplo, con esta idea de que, de que se abre, la multitud puede entrar, el pueblo puede entrar y ver el lujo del poder y sentarse en los sillones de los ministros y recorrer la Casa de Gobierno. Y digamos que hay una idea de que va a entrar un aire nuevo, que se abren las puertas para que se ventile, digamos, y reforzar esa idea de que empieza algo nuevo. Durante su corta presidencia de 2 años, Pellegrini tuvo que lidiar con las crisis económicas y políticas. Por eso se le llamó piloto de tormentas. Inés nos explicó qué hizo para recibir este apodo. Este apodo tiene principalmente que ver en primer lugar, con la manera en la que gestiona la salida de la crisis económica. En principio es exitosa, digamos, lleva adelante una serie de medidas que en su mayoría son de carácter muy coyuntural, que tienen que ver con la urgencia del momento, con frenar la devaluación del peso frente al oro, las corridas bancarias, la crisis de los bancos, que quiebran muchos bancos públicos y privados, la necesidad de renegociar la deuda. Y bueno, en ese contexto tan apremiante se toman una serie de medidas de distinto tipo, monetarias, fiscales, impositivas, y también esto de negociar los términos del pago de la deuda externa, que bueno, que en principio funcionan, digamos, o por lo menos crean las condiciones para que se acelere la recuperación económica que está impulsada fundamentalmente por el motor de la economía agroexportadora.
Y algunas de esas medidas coyunturales, sin embargo, tienen trascendencia a largo plazo, como la creación del Banco Nación, ¿no? Ahora, en ese momento, entonces, bueno, la idea del piloto de tormenta en parte tiene que ver con eso. Sin embargo, entre los propios contemporáneos, la gestión de Pellegrini genera una serie de resistencias, de reacciones, de oposiciones, que van desde quienes reclamaban por medidas económicas más duras, más ortodoxas, a los sectores asalariados, los deudores, los comerciantes que habían quebrado y que, bueno, tenían que hacer frente a esa situación. En su estilo político, Pellegrini marcó las diferencias con su antecesor. Va a tener un estilo más conciliador que el que había tenido Juárez hasta ahora. Para desarmar los conflictos, Pellegrini consideraba que había que negociar dentro y fuera del PAN. Un conciliador. Sí, no pensaba llevar adelante esa intransigencia política de Juárez. Por eso va a incorporar al gabinete figuras independientes o a sectores moderados de la oposición para ampliar el espectro político. Aunque su primer ministro del Interior es Roca, ese dúo dinámico, ¿no? De hecho, van a impulsar una estrategia conocida como el Acuerdo. El objetivo era que Mitre, líder de la Unión Cívica, no se presente a elecciones presidenciales por ese partido. A cambio le ofrecieron ser el presidente, acompañado por un vice leal a Roca. Mitre, que era el candidato puesto por la Unión Cívica tras la Convención de Rosario en enero de 1891, quiere acordar. Alem se entera de esto, saca a relucir su intransigencia y se radicaliza. Sos muy sutil. Un A chitazo. partir de este momento, la Unión Cívica se divide en dos grupos. Los que están dispuestos a negociar, la Unión Cívica Nacional, con Mitre como líder, y los antiacuerdistas, nucleados en la Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Pero las amenazas de competencia para el partido oficial no se terminaron ahí. También vinieron desde adentro del propio PAN. Entre los conservadores surgió una fuerza política que se denominó modernista y que eran aquellos que habían sido partidarios de Juárez-Celman y que reivindicaban el tipo de gestión política de Juárez. Era una impugnación justamente a la política de acuerdos y de conciliación que intentaba llevar adelante Roca con Pellegrini. Este grupo buscaba hacer una alternativa al roquismo y propusieron como candidato a Roque Sáenz Peña, exministro de Juárez-Celman. Pero escuchemos qué hizo el zorro Roca para evitar la competencia en la elección. Un grupo dentro del PAN que se opone a esa estrategia y que se van a autodenominar los modernistas y van a postular como candidato a Roque Sáenz Peña, que paradójicamente era muy amigo de Pellegrini, y la candidatura de Sáenz Peña empieza a sumar apoyos entre los gobernadores fundamentalmente. Entonces, bueno, una segunda etapa del acuerdo entre Roca, Pellegrini y Mitre tiene que ver con cómo lograr bajar la candidatura de Roque Sáenz Peña, y la forma que encuentran es postulando a su padre, a Luis Sáenz Peña, y efectivamente entonces Roque declina su candidatura. Imagínate, papá, voy a ser candidato a presidente. Ah, mira qué bien, yo también, le responde el padre, divino. Imagínate que tu papá te haga eso en una época en la que ni siquiera había psicoanálisis en Buenos Aires. ¿Cómo habrá hecho el pobre Roca, me pregunto? Sabemos, igual que con el tiempo, se recuperó de este golpe y llegó a la presidencia, pero eso es tema para el próximo episodio. Luis Sáenz Peña había nacido el papá. Claro, había nacido el 2 de abril de 1822. Con 70 años le llevaba algo más que un par de décadas a Roca y Pellegrini. Ingresó a la vida política en la década del 50 y participó de la Asamblea Constituyente de 1860. O sea, está dando vueltas hace un rato. Tiempo. Esa asamblea es la que deriva después en la batalla de Pavón, que ya hablamos varias veces. Antes de esta elección había ingresado en la Corte Suprema de Justicia. Luis Sáenz Peña fue electo presidente, pero estaba en una posición bastante débil. No tenía experiencia ni los apoyos necesarios para el cargo. La crisis económica no había cesado y los ahora radicales estaban conspirando. Esto es un paracaidista, iba a decir, ¿no? Pero no porque no tenga experiencia política, sino porque bueno, para cuando llega a la presidencia era un viejo dirigente político, pero porque el contexto en el que se convierte en presidente, bueno, lo deja en un punto totalmente aislado, sin un partido, sin una base de poder política propia. Llegó ahí por las maniobras y el acuerdo entre Roca, Pellegrini y Mitre. Además, bueno, Sáenz Peña era católico, o sea que el mitrismo no, pero bueno, en ese esfuerzo por acordar confluyen de alguna manera. Pero bueno, cuando llega a la presidencia está aislado, cuestionado, la legitimidad misma de su elección está en cuestión, y bueno, tiene muy pocas herramientas para gobernar, y de ahí que
va a intentar continuamente recambios en el gabinete presidencial con la idea de lograr instalar un hombre fuerte, un virtual jefe de gabinete que le imprima determinada orientación política a su gobierno. Lo que pasa es que eso va cambiando continuamente al punto, como decía hace un rato, de que en un momento nombra a Aristóbulo del Valle, que forma parte que representa la oposición. Entonces la oposición llevada al gobierno. Como vemos, Luis Sáenz Peña no la tuvo fácil. Era muy frágil y tenía pocas herramientas para sobrevivir en el poder. Encima tuvo que gobernar en un contexto de muchísima inestabilidad política. Durante su presidencia hubo varios levantamientos del UCR y la Unión Cívica Nacional en Corrientes, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán. En algún momento dejaron al levantamiento de 1890 hecho un poroto. Entre julio, agosto y septiembre de 1893, los radicales salieron en un raid revolucionario donde se hicieron de las provincias, colocando gobernadores provisorios. En Buenos Aires, la revolución liderada, entre otros, por Irigoyen y Alvear, contaba con unos 8.000 hombres y tuvo detenido a Pellegrini. ¿Cómo se solucionó esto? Bueno, con mano dura, represión e intervenciones federales. Se intervinieron las provincias sublevadas, se decretó el estado de sitio por un año, se prohibieron los actos públicos, se clausuraron periódicos. Aquí fue clave Manuel Quintana, ministro del Interior que reemplazó al revolucionario Aristóbulo del Valle. A Quintana lo vamos a tener que ver de nuevo en un próximo episodio, pero esta vez con la banda en el pecho. Bien. En agosto, mientras el Comité de Provincia se rendía, en Corrientes la revolución continuaba, pese a la intervención. Alem no da la lucha por perdida y el levantamiento en Tucumán, sofocado por Pellegrini al frente de las tropas nacionales, le da el impulso de llegarse a Rosario escondido en un buque y en una asamblea popular fue proclamado presidente. En jornadas que incluyeron una batalla naval y una amenaza de Roca de bombardear la ciudad, finalmente Alem fue derrotado el 1 de octubre. Pudo sobrevivir hasta que finalmente tiene que renunciar. De nuevo hay una renuncia presidencial en un plazo muy corto de tiempo. Esa es una situación realmente también muy excepcional, muy angustiante, si se quiere, dramática. No sé, 2 renuncias presidenciales. Luis Sáenz Peña, bueno, eso, intenta maniobrar en ese contexto y finalmente cuando se desatan los ciclos revolucionarios, en 1893, uno en julio, después otra vez otro en septiembre, bueno, tiene que enfrentar esa situación en la que parece que el país se incendia y paradójicamente un presidente tan débil como en principio lo era Luis Sáenz Peña, bueno, termina recurriendo a los instrumentos que le da su lugar al frente del Poder Ejecutivo para llevar adelante la represión de los movimientos revolucionarios. Entonces, represión militar y después intervenciones provinciales. Mucho. Y si bien la economía parecía ir mejorando, la presidencia de Sáenz Peña no sobrevivió a la tormenta y renuncia casi un año después, en enero de 1895. Su reemplazante, José Evaristo Uriburu, nació en Salta el 19 de noviembre de 1831. Ojo, no confundir con su sobrino José Félix, que participó en la Revolución del Parque y va a ser presidente de facto en 1930. Sí, a ese lo vamos a ver en un par de episodios. Es que los Uriburu son muchos. Incluso el padre de José Evaristo fue muy activo en la política de la provincia de Salta desde la década revolucionaria hasta los 60. Y por el lado del presidente, Uriburu era un político profesional. Había ocupado cargos en el Estado desde la década del 50, fue diputado, ministro, y en el momento de elegirlo como vice era el embajador argentino en Chile. Uriburu gobernó bajo la sombra de Roca y Pellegrini. Roca era el presidente del Senado y próximo en la línea de sucesión, por las dudas. En una carta a Miguel Cané, Pellegrini relata una situación que tuvo con Uriburu. El sonso Uriburu que hace tiempo me está fastidiando, pues dice que yo tiranizo al Congreso, pero no he de gobernar el Poder Ejecutivo. Me terminó de cargar y de despedida le puse la paleta en su lugar. Imagínate, sos presidente y viene uno de tu partido y te mete una piña. Era temperamental, Pele, ¿no? Uriburu no se olvida igual de esto y de aquí en más se va a convertir en un opositor a Pellegrini. Yo capaz también. La presidencia de Uriburu transcurrió bajo la sombra de esos 2 pilares. Sin embargo, se sucedieron un par de hechos destacables, significativos para la constitución geográfica de la Argentina. Por un lado tenemos el laudo de límites con Brasil de las Misiones Orientales, que fue favorable para Argentina. Ese territorio quedó en Brasil. Ante esta situación se nombró a Francisco Moreno, perito, para no correr la misma suerte por el lado de los límites con Chile. El perito Moreno. La cuestión de límites con Chile fue recalentándose, ¿no? Y la relación entre ambos países estuvo al borde de la guerra. El nivel de esta situación fue tal que incluso la mejora de la economía pasó a un segundo plano.
asume la presidencia, pero la figura que cada vez se recorta más es la de Roca, que vuelve ahora sí a recuperar esa centralidad en el escenario político que estaba buscando. Roca aparece cada vez más como el que puede garantizar el orden, la vuelta al orden, digamos, ¿no? En principio es convocado por el propio Luis Sáenz Peña, antes de renunciar en 1893, para dirigir el operativo militar contra las revoluciones. Y después de que renuncia a Sáenz Peña y asume Uriburu, bueno, entonces esa idea de que Roca, porque, bueno, por su experiencia política, por su experiencia militar, por los contactos que tienen las provincias, puede garantizar esto de la vuelta al orden, ¿no? Y a eso se suma que hacia 1897-98 se va a agravar considerablemente el contexto internacional. El conflicto con Chile por cuestiones limítrofes, y entonces en ese marco todavía se refuerza más esa idea de Roca como el que puede restablecer el orden, y Pellegrini, de hecho, que tenía sus propias aspiraciones y que incluso muchos de sus partidarios de los modernistas van a impulsar en ese momento la candidatura de Pellegrini para la elección presidencial de 1898, sin embargo Pellegrini termina apoyando a Roca, unificando a todo el partido detrás de la elección de Roca, y Roca llega a la presidencia en el 98 sin ningún problema, y en un contexto que parece mucho más amable, si se quiere, mucho más ordenado, con el equilibrio restablecido. La prensa oficialista recupera esa idea del piloto, pero esta vez aplicada a Roca, el piloto experimentado, el que vuelve, la segunda presidencia, para reinsertar al país en el camino del progreso, digamos. Entonces Pellegrini decide no presentarse a las elecciones de 1898 y le deja el camino libre a Roca. No solo eso, sino que colabora activamente para su triunfo. Ahora, Roca no es el mismo en esta segunda presidencia que en la primera. Los problemas tampoco eran los mismos. Además de los conflictos limítrofes, las demandas sociales eran otras, la composición de la sociedad era otra, como quedó plasmado, por ejemplo, en el censo de 1895. La sociedad era totalmente otra. Esta cantidad de levantamientos y divisiones al interior del PAN a Roca lo perturbaban muchísimo. Imagínense que en los años 80 lo más importante para él era mantener el orden como una forma de lograr el progreso. Acá lo que vamos a tener es un montón de tipos agitando banderas revolucionarias, y a pesar de que esas revoluciones eran vencidas, volvían a aparecer una y otra vez. Entonces, ¿cómo cambió Roca ante este escenario? Le preguntamos a Fernando Casullo, que es director de la Escuela de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Nacional de Río Negro, si el Roca de 1880 y el de 1898 se parecen o eran muy distintos. No podría decir necesariamente en la forma de construcción de poder, en cuanto a que está claro que el Roca de su segunda presidencia continúa con una capacidad de enhebrar acuerdos que implicaban dejar heridos a enemigos, que no es un cambio copernicano respecto de su primera presidencia, digo, el vínculo con Pellegrini, la ruptura luego del problema de la deuda y demás. Ahora sí, es un Roca que tiene una capacidad de leer la agenda de principio del siglo XX, que no es la de finales del siglo XIX, mucho menos la del 80, que para mí es una característica esencial para entender por qué Roca es el único presidente que termina los mandatos en el orden conservador, ¿no? O sea, él adapta su agenda al reformismo y se corre un poco de ese lugar, de ese liberalismo rampante, digamos, de su primera presidencia, y entiendo liberalismo como una cuestión, ¿no?, de práctica y no necesariamente de creencia. Roca siempre va a funcionar desde un lugar de pragmatismo, pero insisto, ¿no?, en este pragmatismo, y que le permite adoptar una agenda reformista y claramente más corrida hacia la centro-izquierda respecto a su primera presidencia, ¿no? Y yo esto que te digo, para mí Roca vuelve en el 98, tal vez suene un poco exegético, pero a garantizar cierta continuidad del esquema del PAN y del roquismo todo, que claramente se había visto amenazada con la Revolución del 90 y particularmente con la del 93 y esta suerte de puente, digamos, de plata que había construido Uriburu, pero desde un lugar de amenaza, ¿no? Digo, la cuestión social para el 98 está dando vuelta por todos lados. Y también porque, bueno, si no era Roca, ¿quién? Y ahí uno puede decir, ¿no? Era Pellegrini. Y finalmente, ¿cuánto Roca se podía, digamos, bancar, que esta especie de socio, ¿no?, íntimo, de enemigo íntimo que había sido Pellegrini,
finalmente fuera quien lo relevara en el poder. De hecho, bueno, en la segunda presidencia, donde en un punto ese dúo que había sido tan fuerte y tan efectivo se termina de romper, ¿no? Con un nivel de rencilla personal tremendo. Una de las primeras acciones de Roca es la de llevar adelante la resolución de los conflictos limítrofes con Chile. El tema estaba presente en los diarios de la época con mucha fuerza y la escalada militar con compras de buques y armamento hacían pensar que había una guerra que se venía. Roca, sin embargo, no tenía la menor intención de ir a una guerra. La economía no estaba para bollos, aunque no había crisis. Todavía. En febrero de 1899 se llevaría adelante el llamado Abrazo del Estrecho entre el presidente argentino y el chileno Echagüe, enviando un importante mensaje de paz que descomprimió la situación. Sin embargo, pese a lograr la paz exterior, lo que no va a tener es paz económica. Estamos llegando a la crisis de la deuda de 1901. De esto hablamos con Martín Castro, doctor en historia. Es muy importante que tiene que ver con la economía, pero que se traduce a la política, que es la de 1901. Entonces la discusión, el debate sobre la unificación de la deuda, ¿no? Hay una serie de algo así como 30 bonos argentinos, deuda externa básicamente, que hay un problema allí, tienen todos distintas tasas, ¿no? Y entonces lo que se pretende hacer es negociar e unificar todo. Entonces manda Pellegrini estaba en Europa, como tantas veces, Carlos Pellegrini viajando y estando allá, le dice, bueno, ¿por qué no negociás un acuerdo? Básicamente eso es lo que pasa. Entonces Pellegrini, con la ayuda de otros, Ernesto Torkins, banquero y otra gente, negocia, ¿no? Llega a un acuerdo, esto es mucho más complejo, pero bueno, de cualquier manera se llega a un acuerdo, a un único bono, que tiene un problema, que es que esa unificación, por eso el nombre, se unifica con la garantía de la recaudación de la aduana, de los ingresos de la aduana. Y eso genera una reacción muy fuerte en la opinión pública, en los estudiantes universitarios, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Hay alguna manifestación algo más en Rosario, pero en general está concentrado en la ciudad de Buenos Aires. Y es bastante amplia, digamos, en cuanto a... genera una reacción en los sectores dirigentes, es decir, bueno, ¿qué es esta gente en las calles? Los diarios presidenciales, bueno, hablan negativamente, la llaman las turbas, ¿no? La policía reprime, etc. Pero de cualquier manera Roca se da cuenta que ahí hay algo, hace ruido, y entonces retira el proyecto que se había presentado ante el Congreso y que lo había defendido Carlos Pellegrini en 1901. Entonces eso lleva a la ruptura entre los dos, que habían sido las dos figuras más importantes del Partido Autonomista Nacional, con sus propias rivalidades, es decir, los amigos de Pellegrini. Si uno lee la correspondencia de la época, básicamente no podían verlo a Roca. Es decir, hay un sentimiento antirroquista muy, muy fuerte. En 1901, Pellegrini rompió con Roca. Después de esta pelea, nunca más hubo una reconciliación entre estos dos. Esta situación debilita a Roca porque pierde de esta manera una de sus espadas más importantes en el Congreso. Pellegrini va a llevar su oposición a su banca y comienza a gravitar junto a otros sectores modernistas para oponérsele. Esta oposición se va a ver plasmada en la discusión de la reforma electoral de 1902. Pero Roca entonces está poniendo todo patas para arriba. Sí y no. Uno tiene la impresión al ver su correspondencia, sus mensajes, pero sobre todo su práctica política, es alguien que es sobre todo un pragmático, ¿no? Entonces tiene varias ideas, ¿no? Tiene varias ideas claras, el orden político, ¿no? Es decir, tiene que haber un orden. No es alguien, la retórica misma de las publicaciones el diario del presidente, que era Tribuna, o la Tribuna Nacional antes, reforzaba mucho esta idea del orden, ¿no? Y entonces no se llevaba bien ese discurso político con la idea, por ejemplo, la virtud cívica, la movilización, la gente en las calles. No era eso. Roca evidentemente no iba por ese lado. Es más, hay varias de sus cartas donde dice, bueno, lo que la gente quiere, y por gente él consideraba a la gente decente, digamos, es básicamente preocuparse por las cosechas, la gente decente en el término de la época, ¿no? Y dejarle la política a los políticos, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que plantea y sería un error pensarlo en la Roca como alguien que está pensando, creyendo que la vida política necesita ser
está lejos de una mirada regeneracionista o reformista en ese sentido. Me parece que eso puede decirse sin demasiados problemas. Roca básicamente no ha cambiado demasiado y mantiene su postura de un partido que controla el quehacer nacional. Pese a que la reforma electoral es exitosa y aprobada por el Congreso, los tiempos han cambiado y esta verticalidad va a estallar en la reunión de notables para elegir la sucesión presidencial. Eso, si bien el menú podría ser limitado a veces, no es que se elegían unos con otros. Como hemos venido insistiendo, las discusiones para elegir un presidente, para que aparezcan candidatos, eran muchas. Lo que sucede en 1903 es que el PAN deja sus fracturas expuestas. Todo el tiempo se ha dicho, cada presidente entre 1880 y 1910, digamos, impuso a su sucesor. Y esto no es así, digamos, tanto en la década de 1880 y 90, que ha estudiado Pablo Alonso, digamos, ahí hay una discusión, hay una formación de ligas, esas ligas de gobernadores compiten, tienen sus candidatos. A comienzo del siglo esto funciona de otra manera, pero de cualquier manera es mucho más fluido, ¿no? Lo que significa, para hacerlo corto, que el presidente no impone a su sucesor. Y esto no pasa en ningún caso en 1903, y hay una discusión ahí, una convención de notables donde participan muchos, incluso Carlos Pellegrini. Lo que sí se puede decir es que, bueno, básicamente no por casualidad a Roca lo llamaban el zorro y consigue que el candidato que él, dentro de la situación, ¿no? que había conseguido el consenso dentro de los amigos políticos de Roca, o sobre todo en Roca, que era Manuel Quintana, fuera electo por este mecanismo muy inusual de la convención de notables, ¿no? El resultado de esta convención y la llegada de la fórmula Quintana-Figueroa Alcorta al poder ya es materia del próximo episodio. Las elecciones de 1904 van a mostrar la fractura expuesta del PAN, que si bien se presenta con esa sigla, tiene en el Partido Republicano, liderado con la candidatura de Uriburu, una presencia importante opositora. También se presenta un PAN modernista con la candidatura de Marco Aurelio Avellaneda, hermano del expresidente Avellaneda, que obtiene el tercer lugar en el colegio electoral. Entonces, ¿fue exitosa esta segunda presidencia de Roca? La primera es exitosa, yo eso lo puedo decir sin duda, y modifica el tablero sobre el que juega la política nacional y la economía de los próximos 40, 50 años. Ahora bien, la segunda, para mí, en ese sentido, no logra esos niveles de éxito. Hay algo de bancar los trapos para mí, insisto con esto de que introducir la cuestión social a la agenda, más que una suerte de diseño de las políticas públicas del siglo XX, tuvo que ver más con una especie de continuidad, pero es una agenda que se vuelve poderosa, que se vuelve rotunda, y de hecho uno podría decir, los grandes temas del siglo XX, por lo menos del radicalismo, son el trabajo, ¿no? Podemos decir, y la cuestión electoral. Y ya en la segunda presidencia de Roca, con el código Joaquín B. González y con el informe Violet Macé, vemos que hasta esa capacidad de anticiparse, ¿no? a los grandes temas a posteriori de las décadas subsiguientes, seguía estando. Ahora, el cambio de tablero de la primera no es equivalente al de la segunda. La segunda tiene más que ver con esto de ayornar, ¿no? Un esquema a las preocupaciones del siglo XX y el fin de siglo. La vida postpresidencial de los protagonistas de este episodio es diversa. Sáenz Peña, que había dejado su puesto de juez en la Corte Suprema, no vuelve a la vida política y muere recién en enero de 1907. En el caso de Uriburu, se mantiene activo como senador por la capital federal hasta 1910, fue candidato a presidente, como dijimos, en 1904, y moriría recién en 1914. Pellegrini no solo se mantendrá activo en la política partidaria electoral, sino que es clave. En la elección de 1904 se presentó como candidato a senador nacional enfrentando al PAN oficial, perdiendo el voto popular, pero exhibiendo las luchas internas. Pasó buena parte de 1905 viajando por Estados Unidos y Europa, y su salud ya lo aquejaba, ya le estaba molestando. En 1906, un poco a instancias de su amigo Cané, participó de la Coalición Popular y fue elegido diputado nacional. En 1906 fallecen Mitre, Quintana... Spoilers. Sí. Y el 17 de julio, Pellegrini. Figueroa Alcorta declaró entonces: hay que redoblar los esfuerzos, ha caído el más fuerte. ¿Y qué sucedió con Roca? ¿Factotum en buena parte de la política argentina de estos 25 años o incluso algo más? Prácticamente, y esto está claro en cuanto a, para mí que mejor lo retrató al día de hoy, sigue siendo Félix Luna en el famoso Soy Roca, es una vida de un líder en retirada, que termina, digamos que intenta algunas
como algunas intervenciones puntuales en la política a posteriori de su segunda presidencia, pero cada vez más es una figura. Primero que estos viajes a Europa, digamos, como una construcción ya de la figura del dandy, ¿no? De la cual Roca de pronto más tardíamente se va haciendo medio un referente, y luego su bucólica vida en sus estancias que había ido consiguiendo conforme su auge. Y tiene ahí algunos amoríos, es una especie de figura que es monitoreada por sus hijas, queda bastante en el retiro, ¿no? Independientemente que luego el apellido de Roca iba a continuar en la política y demás. Él hace bastante, pensá que varios años hasta que él fallece en el 14, ¿no? Y sin embargo no logra ser un líder en las sombras. Fallecido el 19 de octubre de 1914, le preguntamos a Fernando qué lugar cree que ocupa Roca en el debate público histórico, dada su relevancia. En 2014 se cumplieron 100 años de su muerte. Con un colega tuitero publicamos un artículo al respecto y decíamos un poco que era interesante y era por demás llamativo, dado que ni siquiera todavía en ese momento había una gran línea contraria a Roca. O sea, podríamos decir, de los presidentes paradigmáticos, ¿no? De los presidentes que nosotros decíamos ahí, hacían las veces de catalizadores de una época, era como el menos puesto en la escena. A mí me llama la atención, yo formo parte de una universidad de la Patagonia donde Roca a veces está más puesto en tela de juicio por la cuestión indígena, con lo cual a veces me pierdo en cuanto a el bajo impacto que tiene, ¿no? en la vitrina nacional, y creo que tiene que ver con esto particularmente lo que decíamos hace un rato en la charla, ¿no? Que por momentos es más el roquismo que Roca, su capacidad, esa especie de liderazgo de baja intensidad que por momentos va a tener, y que de pronto hace que sea un prócer que haya quedado vinculado a un proceso que a veces no tiene rostro, digamos, ¿no? No cruza los Andes, ¿no es cierto? No se para en Plaza de Mayo a decir la casa está en orden, sino que es como una especie de el momento del roquismo de manual de instrucciones, decíamos en esa columna de la Argentina moderna, ¿no? Y hay algo de eso, como de una falta de épica que rodea a Roca, salvo quienes lo defienden de manera más, si vos querés, los sectores tal vez más radicalizados, con esto de que nos permitió que la Patagonia no fuera chilena, pero siempre son debates que huelen a cosa medio falta de tino, ¿no? Estirada, salvo, ya te digo, tal vez un poco menos en la Patagonia, donde está más ese punto de debates más permanente. Pero después, para mí, es un misterio. Para bien o para mal, habría que hablar mucho más de Roca, sí, creo, e incluso hasta no han surgido miradas más matizadas, digo, personas que tal vez recuperen este Roca más, ¿no? Reformista, que tal vez lo contrapongan con la conquista del desierto, como que hay un camino ahí para debatir todavía muy, muy importante. Les agradecemos mucho a Inés Roskin, Martín Castro y Fernando Casullo por sus intervenciones en este episodio. Les recomendamos el libro Carlos Pellegrini, Orden y Reforma, de Ezequiel Gallo, para meterse más en el periodo. Como en todos los episodios, les preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local. Inés Roskin nos dijo esto. Sarmiento, efectivamente, quizás pondría, de nuevo, no por preferencias, pero para pensar en distintos momentos y trascendencia en cada momento, a Irigoyen en 1916, sí, Perón y Alfonsín. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, donde nos queda una revolución radical, no se cansan, una fiesta troche y moche en el centenario, y quizás 4 presidentes que no tengamos muy presentes, pero que tendrán a su cargo conducir al país a un cambio determinante: la ley del voto universal, secreto y obligatorio. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Adiós. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.